¿Cuántas veces te pasó de quedar completamente flechado por una persona que te habías cruzado en la calle, en la facultad o en la parada del micro y de repente te imaginaste una vida juntos como en ese corto que se viralizó hace poco? ¿Sabes si ya pasó el 29? Acaba de pasar. Y es algo increíble porque es una sensación intensa y casi instantánea que nos hace sentir cosas por una persona que no solo no conocemos, sino que la acabamos de ver. ¿Pero nunca te preguntaste por qué pasa esto? ¿Por qué hablamos de amor a primera vista y no de amor a primera impresión o a primera conversación? Te voy a ser completamente sincero, la respuesta tiene más que ver con la vista que con el amor. Básicamente en el transcurso de la evolución humana, la vista se convirtió en nuestro sentido dominante y está íntimamente ligado a cómo nuestro cerebro evalúa rápidamente a las demás personas. En cuestión de segundos, nuestro sistema visual capta detalles sobre la simetría facial, los gestos, la dirección de los ojos, y eso tiene bastante que ver, o mejor dicho, todo que ver con la evolución de nuestra familia, que es la familia de los homínidos. Para entenderlo mejor, vamos a adentrarnos en la ciencia detrás de este fenómeno y nos vamos a preguntar cómo la vista se convirtió en el sentido clave durante la evolución de los humanos, por qué algunos rasgos físicos parecieran generar una atracción instantánea y si después de todo existe o no existe el amor a primera vista. Y para entender eso nos vamos a tener que remontar casi 7 millones de años cuando todavía nuestros antepasados deambulaban en el bosque. Mucho antes de que la visión se convirtiera en nuestro sentido primordial, como es hoy en día, nuestros ancestros más lejanos, como la gran mayoría de los mamíferos primitivos, dependían más de otros sentidos para moverse por el entorno como el oído o el olfato. Y esto tiene que ver básicamente porque en las primeras etapas de la evolución de los mamíferos, estos animales eran pequeños, nocturnos y habitaban en entornos bastante densos, con mucha vegetación, de bosque, de selva, donde la visibilidad era limitada y por lo tanto tenían que depender más de otros sentidos. Entonces, mientras que el olfato servía para rastrear comida o para identificar a miembros de la propia especie, el oído servía para adelantarse a depredadores que podían estar cerca. Pero ¿qué pasa? Hace más o menos 10 millones de años, durante el Plioceno, esos mismos ancestros empiezan a ver que el territorio en el que se movían se transformaba, pasando de un entorno más cerrado, con bosque, con selva, a un entorno de sabana y de llanura, donde de repente la visión empieza a servir más que el olfato y que el oído, porque permitía visualizar distancias más lejanas, permitía detectar presas o potenciales depredadores y ese tipo de cosas. Fíjense por ejemplo esto, el moverse entre los árboles permitió que desarrolláramos una visión tridimensional y una percepción de profundidad para calcular distancias. Y algo fundamental fue la capacidad para detectar patrones superpuestos, lo cual nos permitió interpretar escenas visualmente muy complejas, como el movimiento de manadas o presas escondidas en arbustos. Fíjense que cuando aparecen esas imágenes hechas con inteligencia artificial, donde de adelante se ven personas, pero si uno lo ve desde lejos se ven por ejemplo letras, bueno, básicamente si podemos interpretar eso hoy es porque hace 7 millones de años nuestros ancestros desarrollaron esas capacidades para poder detectar presas y escapar de depredadores. Y algo que vino aparejado a esto fue la capacidad para detectar una gama cada vez más amplia de colores, porque si bien nosotros ya habíamos heredado una visión tricromática que permite distinguir rojo, azul y verde, el poder distinguir matices cada vez más finos de colores servía por ejemplo para detectar si había frutas que estaban maduras o no, lo cual era fundamental para la supervivencia. Y fíjense que está muy relacionado la vista con la comida. ¿Vieron eso de que dice que la comida entra por los ojos? Y por eso pasa que a veces los nenes comen cosas como plastilina, porque visualmente parece comestible justamente por esa relación entre la vista y la detección de alimentos que se desarrolló tan tempranamente. Y vos te preguntarás, con toda justicia, ¿qué tiene que ver esto con el amor? ¡A eso voy, ya voy! Tiene todo que ver, pero teneme paciencia, porque a lo que quiero llegar es que la visión no solo se va a convertir en el sentido primordial para cosas como buscar alimento, sino también para todo lo que tiene que ver con la comunicación y la interacción con otros seres humanos. Hay que pensar que antes de la aparición del lenguaje articulado, los seres humanos dependíamos casi en un 100% de la comunicación no verbal para darnos a entender, o sea, de las expresiones faciales, de la postura, de los movimientos, que son los que incluso hoy en día, cuando hablamos, transmiten nuestras emociones y le dan una impresión al otro sobre lo que estamos queriendo decir. Fíjense, yo por ejemplo estoy muy contento en este momento, pero soy alguien que naturalmente tiene como una cara medio seria o de enojado y que aparte hace muchos movimientos con las manos, ahora solo con una porque con la otra sostengo el micrófono, y eso evidentemente influye en el tipo de comunicación que yo quiero dar. Justamente por esa razón nuestros ancestros evolucionaron para reconocer expresiones faciales que pueden indicar peligro o beneficio, porque predecir en función de las expresiones faciales si la persona estaba feliz, enojada, alterada o con ansiedad o lo que sea, podía
ayudar a tomar decisiones que eran vitales para la supervivencia. Y nuestra evolución biológica, vamos a ver ahora, tuvo bastante que ver con esa necesidad. Por ejemplo, hay una parte especializada de nuestra retina que se llama conos de fobia y que sirven justamente para identificar detalles mínimos, como si fueran microexpresiones. Y justamente esa parte de la retina evolucionó para que pudiéramos interpretar las emociones de otros a partir de sus expresiones faciales. Fíjense por ejemplo esto, nuestro ojo tiene por un lado el iris, que es de color, pero alrededor del iris hay una parte blanca que se llama estroma. Esa parte es solamente blanca en los humanos. Si ustedes se fijan por ejemplo en los chimpancés o los gorilas, esa parte es amarilla. Y lo que genera es que no se pueda distinguir también figura de fondo, o sea el iris del estroma. Y hay un antropólogo que se llama Michael Tomasello que lo que dijo es que justamente ese color blanco, ese pigmento, lo adquirimos para que los demás puedan ver la dirección de nuestros ojos y a partir de eso interpretar nuestras emociones. Porque no es lo mismo que yo esté haciendo este video y esté como mirando para abajo, como si estuviera compungido, o que esté mirando directamente al frente. Y obviamente ese tipo de interpretación emocional pudo haber sido una ventaja evolutiva para la supervivencia del grupo. Y fíjense que eso es algo que se está perdiendo un poco, porque hoy estamos tanto tiempo mirando las pantallas y los celulares. No me quiero poner en conservador, pero digo, es evidente que estamos mirando menos a las personas a los ojos y entonces que quizás se está perdiendo esa habilidad evolutiva que hemos desarrollado. Che, muy interesante, pero este video no era sobre el amor a primera vista. Sí, y todo esto fue para decir que los humanos somos seres altamente visuales, al punto que el 30% de nuestra corteza cerebral está destinada al procesamiento de la información visual, lo cual demuestra hasta qué punto la visión es fundamental para nuestra interacción con el entorno y con otros seres humanos. Y este es el punto principal del video, porque que lo visual sea lo dominante en detrimento del olfativo, lo auditivo o cualquier otro sentido, lo que va a generar es que en nuestras evaluaciones acerca de otras personas, la información visual no solo va a ser la que llegue primero a nuestro cerebro, sino que quizás va a ser la más determinante. Y eso puede ser un problema. Porque acá hay algo muy interesante, que es que nuestro cerebro toma esa información visual y la compila en una especie de manual de instrucciones que nos sirve para sobrevivir, pero que la desventaja que tiene es que hace que ese sentido visual sea preeminente en detrimento de otros. Un ejemplo fácil de esto, la mayoría de los vegetales son verdes. A los nenes no les gustan algunos vegetales y asocian cualquier cosa verde a algo feo porque esa asociación del sabor está mediada por lo visual. Otro ejemplo, muchas marcas de comida ponen de fondo el color rojo, justamente porque el color rojo es el más visible dentro del espectro de luz, o sea que se puede ver, incluso puede llamar la atención desde muy lejos, y aparte emocionalmente lo relacionamos con la excitación y con el apetito, o sea que básicamente te puede dar hambre solamente por ver el color rojo. Eso está pensado. Y estos ejemplos parecen obvios, pero la cosa se pone bastante más complicada cuando nos damos cuenta de que esa interpretación de las señales visuales que hace el cerebro influye también en nuestro contacto interpersonal, dicho en castellano, en las primeras impresiones que nos generan otras personas. This is Phoebe. Hi. Hey. Porque justamente a partir de la interpretación de esas señales visuales como la vestimenta, la simetría facial o las expresiones, nuestro cerebro infiere características biológicas y culturales como la salud o el estatus social. Y por sobre todo, esas señales activan respuestas hormonales y emocionales como la liberación de dopamina o de oxitocina, que generan sensaciones como la atracción, el miedo o incluso la confianza. Por ejemplo, un estudio de 2015 investigó cómo los rasgos faciales influyen en la percepción de la confianza y cómo eso puede afectar decisiones importantes como sentencias judiciales. Los investigadores descubrieron que las personas con rasgos faciales más duros o bruscos eran percibidas como menos confiables y a razón de eso recibían penas más severas en casos criminales. Y acá entra la parte del amor, que es la parte que también se pone más oscura, porque algunos biólogos evolutivos, frente a los cuales a veces hay que tener un cierto cuidado o una sana distancia, dicen que justamente la percepción de la belleza estaría relacionada con que hay ciertos rasgos físicos que se perciben como indicadores de salud o de fertilidad. Dicho en castellano, ver personas bellas nos haría inconscientemente interpretar que esas personas son sanas y eso haría que eso fuera una ventaja evolutiva en términos de supervivencia y de reproducción. Esto es lo que han dicho algunos biólogos evolutivos. Ahora, yo veo un problema con esta interpretación, que es que supongamos que es verdad que efectivamente hay algo biológico en la interpretación
de los rasgos físicos y su asociación con la salud o con la fertilidad. Ahora, la cuestión es que hay factores culturales que influyen en esa percepción. Dicho en castellano, durante la Edad Media, por ejemplo, la belleza estaba asociada con un mayor peso corporal del que se estila para hoy en día, básicamente porque la mayoría de las enfermedades estaban vinculadas con la desnutrición y con la malnutrición. Entonces la belleza se asociaba con un mayor peso corporal porque eso era un indicador de que uno comía bien y de que tenía salud. Esa situación en los 90 y a principios de los 2000 claramente se revirtió porque la belleza estaba asociado con ser flaco o flaca a un nivel que nadie podría considerar sano. Supongo que ni siquiera para esa época. Entonces ahí pienso que los factores culturales influyen también en esa percepción y por lo tanto no pueden ser los únicos. Esto obviamente no quita que ciertos rasgos como la simetría facial, la piel sin imperfecciones y ciertas proporciones culturales en general están asociadas o se las asocia con una cierta salud genética y reproductiva. Pero obviamente esto no es así, del mismo modo que no todo lo que tiene color carne es carne, ni lo que tiene color de vegetal es vegetal. Hay algo de la interpretación visual que no se ajusta perfectamente a ese modelo. Me parece también importante recordar que desde la edad temprana los seres humanos aprendemos a valorar y a reconocer ciertos rasgos físicos al tiempo que repudiamos otros a partir de la imitación de figuras de autoridad. Es decir, lo bello, lo que reconocemos como bello, también es culturalmente relativo. No solo lo podemos asociar a una cuestión biológica, aun cuando no le quito cierto peso a eso. Y obviamente si estamos todo el tiempo bombardeados con esos estándares de belleza, eso lo único que hace es intensificar la respuesta emocional de nuestro cerebro cuando los reconoce. Pero eso también es cultural en un punto. Pero entonces, ¿el amor a primera vista es una mentira? ¿La evolución nos condena a sentirnos atraídos y enamorarnos por la gente considerada más bella o más hegemónica, como se dice hoy? No, por supuesto que no. Incluso podría ser todo lo contrario. Porque por un lado es verdad que nuestro cerebro es capaz de asociar rasgos visuales a valores culturales. Y entonces si una sociedad valora mucho la delgadez, es muy probable que tarde o temprano se empiece a relacionar esa delgadez o ese estado físico fitness con el éxito, que es un poco lo que uno ve en esos influencers chanta de fitness que dicen que tenés que ser flaco, que tenés que tener abdominales o hacer burpees o no sé qué cosa para ser exitoso. Ahí hay una relación visual con un factor cultural que es el éxito. Pero esto también quiere decir que si lo físico moldea las percepciones culturales, también esas percepciones culturales pueden moldear cómo nosotros vemos y percibimos lo físico. Es como si la biología fuera el hardware que interpreta esos estímulos visuales, pero la cultura fuera el software que nos dice cómo los interpretamos. Y si ese software está sujeto a actualizaciones constantes, lo que eso nos dice es que no hay una sola forma en la cual nos podemos sentir atraídos a otras personas y menos que nos podamos enamorar, que es algo muchísimo más complicado y quedaría para 10 videos más sobre el tema. Hasta acá este video sobre el amor a primera vista. Me parece que es importante que discutamos estas cuestiones, aunque en muchos casos nos parezcan polémicas o desagradables, pero cuando nos adentramos en entender a fondo cómo funcionan, nos damos cuenta que los seres humanos no estamos nunca determinados por nuestra biología y que si existe algo tal como la biología o la naturaleza humana, no se trata de algo estático, sino de algo que siempre es variable y sujeto a los azares de la vida. Así que les pido que se suscriban al canal, que pongan me gusta, que compartan el video si les gustó y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.